Diario de Jonathan Harker, 30 de octubre. A las 9 de la mañana fui, en compañía de los doctores Van Helsing y Seward, a ver a los Messrs. Mackenzie y Stenkopf, consignatarios de la firma londinense Hapgood. En respuesta al telegrama de Lord Godalming, habían recibido a su vez un telegrama de Londres, en el que les pedían que tuvieran con nosotros la mayor deferencia posible. Fueron extremadamente amables y corteses, y nos llevaron enseguida a bordo del Salina Catalina, que estaba fondeado en el puerto fluvial. Allí vimos al capitán, un tal Donelson, que nos relató su viaje. Dijo que no había tenido en toda su vida una travesía tan favorable. Hombre, dijo, incluso nos dio miedo, porque suponíamos que tendríamos que pagarlo con alguna racha inesperada de mala suerte, para que todo quedara en un justo término medio. No es prudente navegar desde Londres al Mar Negro con viento de popa, como si el mismísimo diablo soplara a propósito en las velas. Y al mismo tiempo no podíamos ver nada. Cada vez que nos acercábamos a un barco o a un puerto o a algún promontorio, nos caía encima una densa niebla que nos acompañaba durante un buen rato, y cuando se levantaba y mirábamos en torno, maldita sea si podíamos ver algo. Pasamos corriendo por delante de Gibraltar, sin poder hacer señal alguna, y si no fuera porque al llegar a los Dardanelos tuvimos que esperar a que nos autorizaran seguir adelante, no hubiéramos visto a nadie. Al principio me incliné por amainar las velas y verlo ventear hasta que la niebla se levantase, pero después pensé que si el diablo estaba dispuesto a meternos en el Mar Negro a toda velocidad, era muy capaz de hacerlo, lo quisiéramos o no. Una travesía rápida no nos desacreditaría ante los armadores, ni perjudicaría nuestro comercio, y el viejo, viendo cumplido su propósito, nos estaría visiblemente agradecido por no haberle puesto trabas. Esta mezcla de ingenuidad y astucia, de superstición y cálculo comercial, incitó a Van Helsing, que dijo: «Amigo mío, ese diablo suyo es más listo de lo que algunos se piensan, y sabe cuando encuentra la horma de su zapato». El capitán no se molestó por el cumplido y prosiguió: «Cuando llegamos al Bósforo, los hombres empezaron a refunfuñar. Algunos de ellos, los rumanos, vinieron a pedirme que tirase por la borda un cajón muy grande que había embarcado un viejo de lo más raro, en el preciso momento en que nos disponíamos a zarpar de Londres. Vi la forma en que miraban a ese sujeto, y cómo cruzaban 2 dedos cada vez que le veían, para protegerse del mal de ojo. Hombre, hay que ver lo ridículas que son las supersticiones de estos extranjeros. Rápidamente los mandé a paseo, pero poco después se nos echó encima un banco de niebla y me sentí un poco como ellos, aunque no sabría decir si por culpa del cajón grande. Bueno, el caso es que continuamos nuestra travesía, y como la niebla no despejó hasta pasados 5 días, simplemente dejé que el viento nos llevara, ya que si el diablo quería llegar a alguna parte, pues bien, iríamos irremediablemente, y si no, estaríamos alerta de todos modos. Efectivamente tuvimos una travesía favorable y aguas profundas todo el tiempo, y hace 2 días, cuando el sol matutino logró atravesar la niebla, descubrimos que nos encontrábamos en pleno río, delante de Galatí. Los rumanos estaban frenéticos y querían, por las buenas o por las malas, que arrojase el cajón al río. Tuve que persuadirlos a golpe de espeque, y cuando el último abandonó la cubierta, llevándose las manos a la cabeza,
los había convencido de que, con mal de ojo o sin él, la propiedad y la confianza de mis armadores estaban mejor en mis manos que en el Danubio. La verdad es que ya habían subido el cajón a cubierta, dispuestos a arrojarlo al río, y como iba consignado a Galatí vía Varna, pensé en dejarlo allí hasta poder descargarlo en el puerto y librarme definitivamente de él. Aquel día no pudimos hacer casi nada y tuvimos que permanecer fondeados toda la noche, pero por la mañana temprano, 1 hora antes de la salida del sol, un hombre subió a bordo con una orden por escrito, enviada desde Inglaterra, para recoger un cajón dirigido a un tal conde Drácula. Efectivamente, aquel asunto era de su incumbencia. Tenía los papeles en regla y poco contento que me puse de poder librarme de aquel maldito chisme, porque yo también estaba empezando a inquietarme. Si el diablo llevaba algún equipaje a bordo, me imagino que no podía ser otro que ese. ¿Cómo se llamaba el hombre que lo recogió?, preguntó el doctor Van Helsing, conteniendo su impaciencia. Enseguida se lo digo, contestó él, y, bajando a su camarote, nos presentó un recibo firmado por Immanuel Hildesheim. Su dirección era Burgenstrasse, número 16. Cuando comprobamos que aquello era lo único que sabía el capitán, le dimos las gracias y nos marchamos. Encontramos a Hildesheim en su despacho. Era un judío, o más bien una caricatura de judío como esos que aparecen en el teatro Adelphi con nariz ovejuna y fez. Su declaración estuvo punteada con dinero en metálico. Nosotros pusimos la puntuación y tras un pequeño regateo nos contó lo que sabía. Aunque era poca cosa, resultó ser importante. Había recibido una carta de Mr. Deville de Londres, pidiéndole que recogiera, a ser posible antes del amanecer para evitar la aduana, un cajón que llegaría a Galatí en el Salina Catalina. Debía entregarlo a un tal Petrov Skinsky, que trataba con los eslovacos que bajaban por el río a comerciar en el puerto. Le había pagado su trabajo con un billete de banco inglés que él había canjeado a su debido tiempo por oro en el Banco Internacional del Danubio. Cuando llegó Skinsky, lo llevó al barco y le entregó el cajón para ahorrarse el porte. Eso era lo único que sabía. Buscamos a Skinsky, pero nos fue imposible encontrarlo. Uno de sus vecinos, que no parecía tenerle ninguna simpatía, dijo que se había marchado 2 días antes. Nadie sabía a dónde. Tal información fue confirmada por su casero, que había recibido la llave de la casa con un mensajero, junto con el pago en moneda inglesa del alquiler correspondiente. Eso ocurrió anoche entre las 10 y las 11. Estábamos otra vez estancados. Mientras estábamos hablando llegó un vecino corriendo, que dijo con voz entrecortada, casi sin aliento, que habían encontrado el cuerpo de Skinsky detrás de la tapia del cementerio de San Pedro, con la garganta desgarrada, como si hubiera sido atacado por algún animal salvaje. Los que habían estado hablando con nosotros se fueron corriendo a contemplar aquel horror y las mujeres gritaban: «Eso lo ha hecho un eslovaco». Nos marchamos de allí apresuradamente para no vernos involucrados de alguna manera en el asunto y así retrasarnos. De regreso al hotel no pudimos llegar a ninguna conclusión. Estábamos convencidos de que el cajón se dirigía por el río hacia alguna parte, pero teníamos que descubrir todavía hacia dónde exactamente. Con el corazón apesadumbrado fuimos a reunirnos con Mina en el hotel. Lo primero que hicimos al llegar fue discutir si debíamos poner al corriente a Mina de lo que habíamos descubierto. La situación empieza a ser desesperante
y aunque sea arriesgado, es nuestra única oportunidad. Como primera medida, fui dispensado de la promesa que le hice.